Bienvenidos a la sesión 12, chicos, chicas, cálculo diferencial e integral. Entonces, vamos a resolver integrales por técnicas de integración. Es decir, vamos a hacer por partes y vamos a hacer algunas de eh, trigonometría, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la siguiente integral. Que acuérdense, muchachos, que la integral no es más que buscar la primitiva de la función en cuestión. ¿Qué significa la primitiva? Que cuál derivada, perdón, cuál función yo tengo que derivar de manera que me da esto. Ujú. Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, cuando usted tiene dos funciones multiplicadas y que una no tiene nada que ver con la otra, por ejemplo, un polinomio versus un logaritmo, entonces es casi que cantado que tienes que hacerlo por partes. Entonces, ¿cómo dice por partes? ¿Quién no se sabe el refrán de la vaquita? Que me levante la mano. Ajá, ok. Bájemelo, Chris David. Asumo que los demás sí saben qué es la vaca. Alguien que se manifieste. En mi caso yo lo he escuchado, pero no me lo sé, la verdad. Ok. Y los demás, pues sí saben, sí saben. Se me hace que no saben. Entonces, a ver, muchachos. La cuestión es que por partes lo que dice es, usted va a escribir u igual a la función, una en particular. Usualmente escogemos la que es menos fácil de integrar. Por ejemplo, vamos a escoger el logaritmo porque derivar em, es muy fácil. Entonces vamos a escoger como dv igual a w a la 4. ¿Ok? Si usted va a agarrar a dv como la función que es más fácil de integrar entre estas. Y en definitiva, es más fácil integrar un polinomio que un logaritmo. ¿Ok? La ventaja es que usted prácticamente cualquier función algebraica usted puede derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Es este 1 sobre w cuadrado, ¿verdad? Por regla de la cadena, 2w, y divido entre la base del logaritmo natural de 3. Dw, que eso sería entonces, se cancela este con este, y me queda entonces 2 sobre w, logaritmo natural de 3 de w. Ok, y si dv es esa expresión, ¿quién sería v? Que es integrando, sería entonces w a la 5 sobre 5, ¿verdad? Acuérdense que los polinomios son muy fáciles, es sumarle un exponente y dividirlo entre ese exponente. Entonces, ¿qué es lo que dice el refrán? El refrán dice, bueno, no, la integración por partes dice uv sería igual a uv menos integral de v de u. Eso es lo que dice el refrán. Y entonces, no, perdón, eso es lo que dice la fórmula. ¿Qué es lo que dice el refrán? El refrán dice, un día vi, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces usted dice, ma, ¿y eso como para qué o qué? Que preste atención. Un día vi es la función que tenemos como tal. O sea, aquí yo tengo u. Ujú. Perdón, aquí está v, va de más. De v sería entonces día vi, un día vi. Ujú.
Una vaca empieza con U. Vaca. Sin cola hace referencia a sin la integral, ¿verdad? O sea, como menos. Vestida de uniforme. Ujú. Entonces ahí está nuestro lindo refrán, muchachos. ¿Vieron qué bonito? Entonces, ¿por qué es práctico esto? Porque si usted le es difícil acordarse cómo era el orden de la integración por partes, o sea, ¿qué va primero? ¿Cómo era el producto de quién con quién? Menos la integral de quién. Que entonces usted acuérdese que sería haciendo la vaquita. Usted dice, ama es una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces vamos a usar eso en este ejercicio práctico. Yo digo, esta integral sería igual a una vaca UV, o sea, logaritmo en base 3 de W al cuadrado por W a la 5 sobre 5, sin cola de U, que de U sería esta, que sería 2 sobre W, logaritmo natural de 3 de W. Ujú. Y entonces integrar esto es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo, muchachos? Porque yo saco las constantes de la integral, sale el 2 y el logaritmo natural de 3 y me queda 1 sobre W. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre W, muchachos? Eso es muy fácil. O sea, ¿cuál es la integral voy a escribirlo detalladamente. ¿Cuál sería esta integral, muchachos? ¿Cuál es la primitiva de esta? Logaritmo de W1. Exacto. Entonces, logaritmo de W sería su primitiva. ¿Qué le hace falta, muchachos? Para terminar con el ejercicio. La constante. La constante de integración. Esto es importante, muchachos, porque les decía yo que no es una función única que yo puedo derivar y obtengo esta. Es una familia de funciones. Es cualquier parte principal más una constante cualquiera. Entonces, si usted tiene esta función y usted la deriva, va a obtener esta. ¿Dudas? ¿Todo clarines? Yo me, al final es menos integral de V de U, ¿verdad? Ajá, V por así, DU. porque yo no dije menos, sin cola, vestida de uniforme. ¿Vestida? Ay, ay, Ajá. Esa fue era la duda que tenía. sí, yo la cagué. No me hagan caso. Gracias, David. Entonces, vestida W a la 5 sobre 5 de uniforme. Entonces, ahora sí le pongo 2 sobre W logaritmo natural de 3. Ahí le damos gracias al Señor, porque entonces este se cancela con este y más bien queda todavía más bonita la integral, porque queda 2 sobre 5 logaritmo natural de 3 de integral de W a la 4 de W. Y esa integral es súper fácil porque es 2 sobre 5 logaritmo natural de 3 por W a la 5 sobre 5. Y ahora sí, sí, ay, se pegó. Em, ¿me escuchan, muchachos? Que parece que se pegó. Sí, a mí se me pegó un toquecito, pero ya está. Ok, dudas, Willas, ya les queda claro, sí. Gracias, de verdad, David. Si no eso, de ahí hubiera quedado y mamando todos. Lo que les iba a decir era que, por ejemplo, algo que podrían hacer es multiplicar este 5 con este 5, ¿verdad? Lo pueden unir, pero así como está, ya está bien.
Ok, entonces vamos a hacer número 2. Vamos a hacer integral de e a la x coseno de x de x. Entonces, u va a corresponder a e a la x porque, no, perdónenme, a coseno de x, porque de v la vamos a llamar como e a la x. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil derivar la exponencial que el coseno. Yo sé que el coseno también es fácil de derivar, muchachos, pero el exponencial es todavía más fácil porque es el mismo, ¿verdad? Es el único que es invariante, ¿verdad? Em, du entonces correspondería al seno, ¿verdad? Ok, entonces hagamos el refrán. ¿Cómo dice el refrán? Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Perdón, aquí me faltó el de X. Ajá, ok. Ahora, el problema con esta integral, muchachos, es que la tendría que hacer por partes otra vez. Entonces, pues no importa, la vamos a hacer por partes. Vamos a decir u igual al seno y de v igual a la exponencial. Entonces, du sería menos coseno yo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué, muchachos? Cuando yo derivé esto. ¿Qué le falta? Negativo. Exacto. Entonces vamos a ponerles en menos. Que lo que va a hacer es simplemente que este menos va a salir de la integral y va a quedar como un más. Y ahora sí, seguimos trabajando con lo que yo les decía. Entonces, esto es mentira, es que yo estoy integrando, lo estoy haciendo al revés, perdónenme, muchachos. La derivada del seno es coseno e integrar exponencial es ella misma. Entonces, si yo hago esto, integral de e a la x por sen de x, eso sería igual a una vaca sin cola vestida de uniforme. Ok, vuelvo a llegar a la misma función. Entonces, si yo sigo haciendo por partes, se encicla, porque vuelvo a caer a esta y luego vuelvo a caer a este y sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir esto aquí. O sea, lo que yo llevo hasta ese momento sería esto, que esta integral correspondería a e a la x coseno de x más y esa integral que acabo de obtener por partes. E a la x en dx menos integral de e a la x coseno de x. Entonces, como esta integral es esta, y eso es lo que yo quiero averiguar, entonces lo voy a pasar al otro lado y despejo. ¿Por qué? Porque me van a quedar entonces dos integrales. Me va a quedar esta, la original, más la que voy a pasar. ¿Y cómo sé cuántas veces hay que hacerlo por partes? Hasta que se te encicle, David. Cuando vuelvo a la expresión original. Original, Ok. correcto. Eso suele suceder cuando estás trabajando con seno y con coseno, porque el seno y el coseno se encicla. También pasa, por ejemplo, con otras trigonométricas, como la secante con tangente o la cosecante con la cotangente.
Es muy típico. Nunca he visto que se encicle con otra extraña. Y usualmente también va acompañada de exponenciales o polinomios porque mantienen sus grados, no varía tanto. Bueno, la exponencial no varía y el polinomio sí varía, pero un grado, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo es que se comporta el por partes. ¿Cuándo usted podría darse por vencido? Cuando ya lleva haciendo partes como unas 4 veces y no se le está enciclando nada. O una de dos, o está haciendo las partes mal o ese no era el camino. Era por otra estrategia. ¿Ok? Pero usualmente por partes siempre sale cualquier integral. ¿Ok? No sé si con eso respondo a tu pregunta, joven. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces sumamos estas dos integrales. Y luego paso a dividir. Entonces la integral de e a la x coseno de x correspondería a un medio de este, y puedo sacar el e a la x, incluso factor común, de coseno de x más en de x. Y voy a poner así como en un sentido como de avaricia la constante de integración, ¿verdad? Aunque no haya salido de ningún lado de la integral. Eso se debe porque ya yo logré despejarla, entonces una vez que ya tengo la expresión original, le agrego una constante que yo sé que es la del final. ¿Ok? ¿Dudas, Willas? Bien. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, esta. Ok. Este es interesante, muchachos, porque a pesar de que yo les dije a ustedes, muchachos, usted hace parte cuando hay un producto de funciones y no una no tiene nada que ver con otra. Pero si, por ejemplo, usted tiene integrales de una función que usted no conoce, por ejemplo, la integral del logaritmo en cualquier base, digamos, pongamos la integral del logaritmo, o integral de, no sé, arcotangente, o integral de la cotangente, no sé, cuestiones que no son tan directas, el truco es el siguiente. Usted va a tomar a esta como su función. Y luego la vas a ver multiplicada por un 1. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es, ¿a quién vamos a tomar a u y a quién vamos a tomar como v? El del 1 lo ahorramos de v, Claro, porque si porque, no, derivado sería 0. Así que estaría. exacto. Bueno, no sé si hay problema, la verdad. Bueno, esto es una excelente observación lo que hace David y le voy a explicar. No es tanto problema que dé 0, sino el siguiente. Si usted pone esto, usted lo que se va a preguntar es cuál es la derivada de cuál es la integral de arcoseno. Y eso es lo que quiero averiguar, entonces no llego a nada, ¿me entiende? Más temprano que tarde te das cuenta que hacerlo del otro lado no ganas nada. Sí, Pi. Entonces, bajo ese principio, ok, no importa, voy a poner el arcoseno acá. Entonces, ¿cuál es la derivada del arcoseno, muchachos? Ustedes la conocen. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? ¿Se acuerdan que era 1 sobre raíz ajá, de 1 menos x a la 2. eso mismo, eso mismo? Ajá, el de x, por favor no olviden, y la integral de 1 es x, ¿verdad? ¿Qué? Entonces hago vaquita. Usted dice, un día vi una vaca, y perdóneme que cambie el orden, ¿verdad? Pero es para no enredarme el x al final, sin cola, vestida de uniforme.
Ok, y esta integral está interesante. ¿Cómo hacemos esta integral, muchachos? ¿Cómo se les ocurre? Profe, no sé si habría que racionalizar, pero no sé si sirve. Em, ok, racionaliza y le va a quedar 1 menos x al cuadrado abajo y arriba raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Y ahora? Fue mi instinto, profe, de No, raíces está muy y bien. ¿Por qué? Es que, digamos, le respondo, Cristian, es usual hacer eso, pero cuando es, por ejemplo, dos raíces separadas con una suma y una resta, o sea que vos tendrías que hacer el conjugado porque te va a salir una diferencia de cuadrados. Cuando hay solo una raíz, la estrategia de racionalizar no es tan útil. ¿Me entendés? Porque vos ves esto y usted dice, no, mae, no, más bien se me complicó la vara. Pero, yo lo que les invito a ver es, mae, resulta que si yo derivo x cuadrado, me queda 2x. Entonces, si aquí hubiera un 2, y ya está, ¿no? Pero como no está, entonces, ¿qué hacemos, muchachos? profe, Multiplicar por empezamos a un poner 1. Bueno, por un 1 que sea 2 y 3. Es correcto, ¿verdad? Pero entonces, ojo el toque, porque lo que vamos a tomar es, vamos a tomar u igual a 1 menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque me voy a quitar el 1 también de una vez, porque yo sé que si yo tomo el 1, a la hora de derivarlo, también va a desaparecer. Entonces no era necesario solo tomar el x cuadrado, sino también podía acompañarlo con algo más. Entonces, bueno, no voy a llamarle u, voy a llamarle, no sé, y, si les parece, para no confundirlo con la u de la vaquita. Entonces de y sería menos 2x de x. Entonces usted dice, mae, paso a dividir y me va a quedar menos de y medios, sería igual a x de x. Entonces, esta integral se transforma en menos un medio de quién? De y arriba y abajo raíz de y. ¿Lo ven? Entonces, esta integral es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil, muchachos? Porque ustedes ven esto como y a la menos un medio. ¿Y cuál sería esa primitiva, muchachos? Es polinómica. ¿Cuál sería? Bueno, polinómica, ¿verdad? ¿Cuál sería la primitiva, chicos? un medio entre... Sería un medio. O sea, y a un medio sobre un medio, sí. Sí. Porque sería y de menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Más mi constante de integración, ¿verdad? Fíjense por qué. Me están tapando ustedes. Ya. Y entonces, ¿cómo me queda eso? Eso me queda menos un medio de y a la un medio sobre un medio más c. Y entonces se cancela este un medio con un medio. Entonces nada más me queda este negativo. Entonces me queda menos raíz de y. Pero yo no estaba integrando con respecto a y, yo estaba integrando con respecto a x. Entonces me devuelvo menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero esta no era la integral original, era esta. Entonces, la integral del arcoseno sería x arcoseno menos esta integral, o sea, menos esta integral. Entonces, menos y menos más, ¿verdad? Dudations. Algo me faltó, algo me faltó. No, no, fui yo que lo escribí mal. Así queda. ¿Dudas, chicos?
No. Seguros. Bien. Entonces, muchachos, el truco cuando usted dice, ma, esta función no sé cómo integrarla, tenés que hacerla por partes. Es más, ya le entraste a todas las técnicas, por partes será. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a hacer unas trigonométricas típicas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver integral de seno de 7 por coseno a la 4. Entonces, este tiene un caso muy particular. Lo usual, por ejemplo, cuando estamos trabajando con seno y con coseno es, escoja el del exponente impar y bájele un grado. ¿Cómo usted le baja un grado? De la siguiente manera, usted dice, ok, integral de seno de 7x coseno de 4x correspondería a seno de 6x, coseno de 4x y luego le multiplico aquí el seno. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque si yo logro escribir todo esto en términos de coseno, ¿cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Y entonces me quedaría aquí la derivada del coseno. Entonces voy a tratar de escribir este seno a la 6 como un coseno. ¿Cómo hago eso? Bueno, no olviden, muchachos, que yo conozco esta formulita. Y esto me ayuda a mí a despejar el seno en términos, perdón, el seno en términos del coseno. Entonces, al saber eso, Willas, ¿ustedes qué dicen? Ok, seno a la 6 es escribir seno a la 2 3 veces. O sea, lo puedo ver como seno de 2x elevado a la 3. Y entonces, cuando usted hace eso, usted dice, ok, voy a cambiar el seno como 1 menos coseno al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la sustitución. Usted decir, tome u igual a coseno. Por consecuencia, du sería igual a menos seno. No, sí. Y entonces, ¿qué gano con eso? Esto me va a quedar como 1 menos u cuadrado a la 3 por coseno a la, no, perdón, por u a la 4 por menos de u. Entonces vamos a sacar ese menos, ¿verdad? De la integral. Y voy a trabajar este polinomio. Acuérdense que a más b a la 3 sería a la 3 más 3 a 2b más 3 a b2 más b a la 3. ¿Cierto? Fórmula notable del cúbico. Entonces usted dice, ok, esto sería 1. Ah, bueno, pero si es con menos, aquí iría menos, menos, menos. Sería 1 menos 3u a la 2. Más 3u a la 4 menos u a la 6. Todo multiplicado por u a la 4. Entonces distribuyo el u y sería u a la 4 menos 3u a la 6 más 3u a la 8 menos u a la 10. Y derivar, perdón, integrar esta expresión es súper sencillo, muchachos, porque esto sería menos u a la 5. Bueno, si quieren, para que el menos no quede al frente de todo mundo, le podemos cambiar de signo a todo mundo. Entonces, vamos a escribirlo como
menos u a la 4 más 3u a la 6 menos 3u a la 8 más u a la 10. Y entonces ahora sí, eso sería menos u a la 5 sobre 5 más 3u a la 7 sobre 7 menos 3u a la 9 sobre 9, que se va a simplificar con ese 3, más u a la 11 sobre 11 más mi constante de integración. Pero yo no estaba derivando con respecto a u, estaba derivando con respecto a x, entonces yo digo esto como coseno. Menos coseno a la 5 más 3 séptimos coseno a la 7 menos 1/3 de coseno a la 9 más coseno a la 11 sobre 11 más mi constante de integración. ¿Dudas, chicos? Entonces, repito, cuando usted tiene dos, uno impar y otro par, tome el de impar y bájele un grado y aplique esto. Esto es indiferente si hubiera sido seno con coseno, muchachos. Si el coseno hubiera sido impar, entonces más bien ese es el que yo le bajo el grado. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder aplicar esto. Bien. Vamos a ver otra trigonométrica que van relacionadas con sus parejitas. Digamos, el seno va con el coseno. La tangente va con la secante. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, como ambos son impares, escoja ambos y bájele grado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, una opción es que usted tiene que tener eso como mentalidad de tiburón, ¿verdad, muchachos? Usted tiene que ver, bueno, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, necesitaría que me quede un secante al cuadrado, entonces aquí me va a quedar secante a la 5. Eso podría generarme problemas porque no tengo forma de transformar secante a la 5 como algo de la forma de tangente. Pero si, por ejemplo, yo lo veo más bien con ojos de secante, la derivada de la secante es secante por tangente. Y le bajo un grado tanto a este como a este, y tangente a la 4 sí lo puedo ver como algo de secante, porque aplico la fórmula de secante más tangente, etc. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajarle grado a la tangente, grado a la secante, y me va a quedar secante por tangente. Y entonces, como les decía, vamos a ver esto con ojos de secante, es decir, vamos a transformar esto como tangente al cuadrado, secante a la 6. Y entonces lo que usted tiene que recordar es que tangente al cuadrado más 1 será igual a secante al cuadrado. Entonces yo puedo ver esto como secante al cuadrado menos 1. Y aquí es donde usted dice, ok, vamos a tome u igual a la secante. Por consecuencia, el de u sería igual a la derivada de la secante, que es secante por tangente. ¿Qué? Entonces esta integral me va a quedar u cuadrado menos 1 al cuadrado, u a la 6 por du. Entonces vean que aquí ya se ha simplificado mucho, muchachos. Muchísimo. Aquí nada más es una fórmula notable, esta es muy fácil. Esta sería u a la 4 menos 2u a la 2 más 1 multiplicado por u a la 6. Distribuyo el u a la 6, me va a quedar u a la 10 menos 2u a la 8 más u a la 6.
Y entonces vuelvo a hacer el toque del polinomio, que es muy sencillo, u a la 11 sobre 11, menos 2 u a la 7, 9 sobre 9, más u a la 7 sobre 7, y no olvidemos la constante de integración. No estaba integrando con respecto a u, era con respecto a x, entonces me devuelvo. Eso me va a quedar secante a la 11. Aquí secante a la 9. Y aquí secante a la 7. ¿Bien? ¿Dudas, Willis? Ok, O sea que, entonces, profe, senos y sí, cosenos y secantes y tangentes juntos no es tanto problema. es correcto, no es tanto problema, es mucho problema. Mucho problema cuando se combinan entre ellas, por ejemplo, como coseno. Bueno, coseno y secante no es tanto problema. ¿Por qué, Cris? Porque si yo le digo, bueno, no, en realidad sí es mucho problema. Le voy a dar un ejemplo. No lo vamos a hacer, pero le doy un ejemplo. Bueno, este es sencillo, porque le va a quedar coseno a la 3. Entonces, más bien la técnica es, ok, no olvidemos que la secante es 1 sobre coseno. Entonces, eso me va a quedar coseno nada más. Y la integral de esto es muy sencilla. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, los exponentes hubieran sido más grandes? Aquí entonces me va a quedar coseno a la 5. Y le tengo una muy mala noticia, Cristian. ¿Cómo cree que habría que hacer esto? No sé, profe, porque como solo está el coseno sin multiplicar nada Correcto. Si no sabe, adivine qué hay que hacer. por partes. Exacto. Usted tendría que decir u igual a coseno de v igual a 1. ¿Y qué es lo que va a pasar, Cristian? Lo que va a pasar es que entonces el de u sería 4 coseno a la 4 por seno y v sería igual a la x. Entonces, este integral se transformaría en x coseno a la 5 de x menos 4x coseno de 4x en dx. Y aquí entonces ya me queda coseno con seno, ¿verdad? Entonces, pero me queda acompañado además con este 4x, lo cual va a ser altamente, altamente incómodo. Altamente incómodo. Lo que de repente habría que hacer es, por ejemplo, trabajar esta integral para que usted sepa cuál sería su primitiva, porque esa es relativamente sencilla, en el sentido de que yo digo u igual coseno, entonces de u sería igual a menos seno, y entonces eso me va a quedar menos u a la 4, ¿verdad? Y eso es fácil. Entonces veo esta como dv y esta como u, o al revés, como guste hacerlo, porque esta habría que hacerlo por partes también. Entonces, esto es cuando usted tiene una trigonométrica solita con un grado más grande que 2, por ejemplo, o sea, ya con 3 se vuelve un martirio, muchachos. Ya estamos viendo lo complejo que es, por ejemplo, con 5. ¿Lo ven? Entonces, no sé si con eso respondo a su pregunta, espero no traumarlo, joven, pero digamos que esa es la técnica que usted tendría que ir haciendo para resolver esta. Sí, Pi, Sí, profe, gracias. con gusto. Tal vez lo que coseno y tangente tal vez no da tanto problema porque igual usted transforma seno entre coseno y ahí se empiezan a cancelar cosas, ¿verdad? Son las técnicas que yo le digo. Esto de repente es donde se podría complicar más, aunque uno diría, no, no parecía tanto. Sí, sí parece tanto. Sí se complica. ¿Ok? Valiosísima pregunta, muchachos. Ok, vamos a resolver una más porque si no ya no me da tiempo con ustedes, muchachos, pero no, no pasa nada, digamos, en realidad cubrimos bastante de lo que, o sea, si cubrimos toda la materia, quizá fue 1 o 2 ejercicios que no me faltó, no pasa nada. Ok, ¿qué pasa cuando los dos son los que están en grado par?
Ok, entonces una excelente técnica para hacer esto es que usted recuerde que seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2 y que coseno al cuadrado es 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Estos son fórmulas trigonométricas, muchachos, que en teoría ustedes tuvieron que ver en mate general. Pero, o sea, no voy a venir y yo decir, se tienen que acordar más. De No, hecho, no. profe, usted sabe que esas dos no las vimos y mi profe dijo, no, no, esas no las vimos, se las... Sí, en realidad no es difícil porque usted lo que tiene que recordar es que coseno de 2x es cos en sen, entonces sería cos cuadrado menos sen cuadrado. Eso es lo que esta fórmula sí usted tuvo que verla porque sí, porque si no la vio, no la cortamos. Entonces, esto es coseno, ¿no? Entonces digamos que yo quiero calcular el coseno, entonces sume. Si usted suma esto, 1 más coseno de 2x sería 2 veces coseno al cuadrado y se cancelan los senos. Y de aquí usted despeja el coseno al cuadrado, entonces se deduce esta fórmula. En realidad no es difícil. Análogamente la del seno, lo que va a pasar es que vos más bien en vez de sumarlas, las vas a restar para que se cancelen los cosenos y me va a quedar un coseno negativo. Eso es lo que iba a pasar. Así es como se deducen esas fórmulas, no es nada del otro mundo. Pero lo que a mí me interesa es que sepan esto, porque cuando usted transforma esas integrales de esa forma, son más sencillas de calcular. ¿Ok? De hecho, es una estrategia muy usual transformar el seno al cuadrado o coseno al cuadrado como el coseno del ángulo doble, porque integrar eso es muchísimo más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto como un cuarto de quién. De me queda 1 menos coseno por 1 más coseno. Eso sería por diferencia de cuadrados. 1 menos coseno a la 4 de 2x. Coseno al cuadrado, perdón. Ok, pero 1 menos coseno al cuadrado sería un cuarto de la integral de seno al cuadrado de 2x, ¿verdad? Sí, pihuilas porque seno al cuadrado de cita más coseno al cuadrado de cita es igual a 1. Entonces, seno cuadrado sería... Muchachos, regálenme un momento, por favor.
Ok, entonces tengo seno al cuadrado. ¿Y cómo integro seno al cuadrado? Bueno, una opción es hacerlo por partes, pero una opción todavía más sencilla es volver a usar la fórmula del ángulo doble. Lo veo como 1 menos coseno de 4x sobre 2. Esto es importante, muchachos, porque si x es 2x aquí con el coseno, pues 2x sería 4x, ¿verdad? Eso es altamente deducible. Entonces, esta integral la puedo ver como un cuarto de integral de 1/2 de x menos integral de coseno de 4x sobre 2. Entonces, esta integral es muy sencilla porque la de perdón, me faltó distribuir el 1/4, muchachos. Entonces, el de 1/2 es muy sencillo porque sería x medios. Y aquí la integral de coseno de 4x sería seno de 4x sobre 4, ¿verdad? Y aquí me faltó el 1/2. ¿Por qué? Porque si yo derivo seno de 4x, me va a quedar 4 coseno de 4x por regla de la cadena. Entonces tengo que dividirlo entre 4. Más mi constante de integración. Entonces eso sería x octavos menos 4 por 4, 8. No, perdón, 4 por 2, 8. Y 8 por 4, 32. Entonces me queda seno de 4x aquí más c y así terminaría el ejercicio. Profe, ¿por qué Dudas. lograste hacer eso? Sí, yo en ese paso de ya de 1/2 y el cos de 4x, no sé cómo pasaste, o sea, cómo integraste eso así tan Ok, rápido. esta integral, ajá. El 1/4 es de este, ¿verdad, Cris? Ok, ok. Saco 1/2. Y luego la integral de coseno es seno, pero divido entre 4 porque es que es una regla básicamente. O sea, si vos tenés coseno de kx, es seno de kx sobre k. ¿Por qué? Porque si derivas el seno, te queda una k afuera, ¿verdad? Es por eso. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Ok, Cris. y la de 1/2 es porque ese uno se puede ver también como x. Claro, claro, 1/2, esto, claro. Aquí 1/2, pero te refieres a esta, ¿verdad? O a este. No, no, al es el de A este. izquierda. Ah, No, 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 porque al sí, otro. sí, este de acá. Sí, Eso es claro porque yo saco 1/2 y cuando saco 1/2 la integral de dx es x únicamente, entonces es por eso. Ujú. listo, Típico, profe, gracias. con todo gusto. Bueno, muchachos, justo a tiempo. Un placer haber compartido con ustedes nuevamente en esta sesión. Nos veríamos entonces la otra semana. Vamos a continuar con técnicas de integración y cualquier duda o algo que necesiten, estamos en contacto. Que tengan lindo día, muchachos. Muchas gracias. Buen día, profe.